Buenas tardes, mi nombre es Soraya Alberto, soy miembro de la Asociación Pediátrica Hondureña y soy la presidenta del Comité de Adolescencia de mi sociedad. El tema de hoy que vamos a revisar o que vamos a presentar es migración, realidades de América Latina. ¿Qué es la migración? La migración es un fenómeno social que afecta a toda la sociedad, a toda la sociedad, incluyendo, tenemos tanto al inmigrante como el autóctono, que ve modificado su mundo por la llegada de los inmigrantes, como a los familiares en el país de origen. Les quiero recordar que eso de los familiares dejados atrás o los hijos dejados atrás es una realidad muy presente y la compartimos en los diferentes países. Seguimos con la migración, además de ser un fenómeno social, es un fenómeno mundial. Tenemos 281,6 millones de personas migrantes a nivel mundial. Esto es para las cifras para el 2020. Y el 26% de todas estas personas se encuentran ubicadas en nuestro continente, en el continente americano, que representa un 73,5% de las migraciones. Y los flujos migratorios interregionales son cada vez más importantes en América Latina y el Caribe, mejor dicho, en el continente americano, sobre todo en América del Sur. Sin embargo, tenemos que los países de destino con más población migrante internacional son los países de América del Norte, y entre ellos entonces mencionamos a Estados Unidos, Canadá y México, pero principalmente Estados Unidos, que tiene 51 millones de personas migrantes internacionales. Es el país con más migración internacional a nivel de todo el mundo. En América del Sur, los países con principal destino para los flujos migratorios son Argentina y además de ello tenemos Colombia y Chile. Y como mencionamos anteriormente, que la característica de la migración a nivel del Cono Sur es principalmente debido a una actividad intrarregional. 4 de cada 5 migrantes internacionales de América del Sur viven en un país de la subregión. Y dentro de los países que tienen mayor cantidad de personas que emigran, son los países de Centroamérica, el Caribe, Centroamérica, el Caribe y México. Estas cifras fueron duplicadas durante el periodo donde realizamos esta investigación. Ahora, ¿qué más tenemos al respecto? Tenemos un caso sin precedentes y que es lo que ocurre con los ciudadanos refugiados inmigrantes internacionales de Venezuela, donde en los últimos 5 años ha habido una movilización masiva donde tenemos 6 millones ubicados en el continente americano, en Latinoamérica y el Caribe, y 7 millones en el resto del mundo. En estos 7 millones están los que se ubican en Canadá y Estados Unidos. Entonces, como vemos, el movimiento migratorio es muy importante en nuestra región, es significativo. En cuanto a las 10 nacionalidades con registros más altos de encuentros identificados de enero a abril del 2022, si es cierto, en este momento las nacionalidades más altas fueron la mexicana y la cubana, y empiezan a salir allí algunos miembros de la comunidad del continente de América del Sur. Sin embargo, tenemos que históricamente estas cifras de estos encuentros a nivel de la frontera sur de los Estados Unidos tenían mayor relevancia en los países centroamericanos. Sin embargo, debido a que en el 2022 se realizó un retorno masivo de centroamericanos a su lugar de origen, un incremento de 300% en el periodo que tenemos aquí de 3 meses, del 2019 al 2022, de enero a abril del 2022, sobre todo este último periodo, de enero a abril del 2022, se incrementó un 300% comparado con el mismo periodo del año anterior. Esto hace entonces que los encuentros en la frontera sur predominen otras nacionalidades. Entonces, esto nos da a conocer que la migración realmente es un fenómeno sumamente cambiante. Y si hablamos de los problemas estructurales, tenemos que en la región la migración se realiza o se lleva a cabo en un contexto de lazos históricos, políticos, económicos y de grandes desigualdades e inequidades entre los países e intrarregión.
También hay países que están más expuestos a la violencia, a la inseguridad personal, a la inseguridad política. Otros países, por supuesto, también están expuestos a riesgos naturales severos y frecuentes y sumados a los cambios de degradación climática los lleva a inseguridad alimentaria. Todos estos son elementos expulsores para que las personas decidan o tomen a embarcarse en un flujo migratorio tratando de buscar un lugar más seguro y mejor para vivir y satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. Pero si hablamos de la pandemia del COVID-19, eso marcó un antes y un después, porque recordemos que durante la pandemia hubo restricción de la movilidad humana. Aparte de eso, las consecuencias sociales, económicas y de salud que nos dejó la pandemia. También generó que surgieran o reaparecieran nuevas rutas migratorias como el incremento de los flujos migratorios. También tenemos ciertas oportunidades que dan algunos países que necesitan contratar personal para determinadas actividades o rubros, y así aparecen visas de trabajo temporal, sobre todo de Estados Unidos, y hay una apertura para el ingreso de personas, pero es de manera temporal. Y en 2022 surgieron las leyes especiales leyes especiales migratorias específicamente para los migrantes y refugiados venezolanos, de tal manera que ingresaban 30.000 personas por año. Posteriormente, esta ley se extendió a los países, a los ciudadanos de Haití, Cuba y Nicaragua. En cuanto a la distribución de la población migrante en las Américas, tenemos que las mujeres tienen un papel muy importante en el sentido que ellas tienen el 53.3% de representación en los flujos migratorios a nivel global, porque si hablamos a nivel de su región, en los países centroamericanos predomina los hombres en cuanto a la participación en los flujos migratorios. En las otras regiones es mucho más bajo, del 48.1%. Y en cuanto a los niños y adolescentes migrantes en América Latina y el Caribe, representan el 25% según datos de UNICEF del 2023, comparado con otras regiones donde la migración de los niños es del 12%. Necesidades de protección diferenciada. Vamos a tener que la OIM ha establecido o ha dado información o pautas para ciertas personas con riesgos específicos y críticos que necesitan una protección diferenciada. Y de estos grupos, ellos mencionan indicadores individuales, y de estos están las niñas, niños y adolescentes no acompañados. ¿Por qué? Porque para ellos el impacto es mayor, porque ellos llevan en sí la historia migratoria acumulada, es decir, la migración de sus padres, gestar su propia migración, y luego, cuando ellos son retornados a su país de origen, sufren una tercera migración. Pero ahora, ¿por qué migran los niños? Los niños se migran para buscar condiciones de vida mejor, para salir de la violencia, para huir de la violencia, también para un reencuentro familiar. Y entonces el niño tiene esta historia migratoria acumulada que lo vuelve más vulnerable, con mayor fragilidad emocional. Pero he ahí la situación que algunos niños pueden presentar una madurez precoz en base a la resistencia, en la edad maduracional en la cual se encuentra y las redes de apoyo con las que tenga, o puede cursar con frustración, depresión y síntomas de fracaso. Luego tenemos otros grupos que son considerados de atención prioritaria o atención especial o necesidad de protección especial. Son las adolescentes y las mujeres en situación de migración irregular. ¿Por qué? Porque las mujeres transitan esa ruta migratoria en una relación desigual de poder con respecto a los hombres, y esto los hace a ellas más susceptibles a sufrir acoso, a tener abuso sexual, incluso a tener relaciones sexuales sin medidas de bioseguridad con fines de buscar protección. Las hace más susceptibles al riesgo de un trabajo forzoso, a la trata, a la explotación, a la violencia, el abandono y el abuso. Y también hablamos de otras personas, como son las personas con discapacidad, las personas refugiadas, que ellos tienen derecho a ser atendidos en cualquier país, pero desconocen sus derechos, viajan sin papeles y muchas veces son deportados o retornados indiscriminadamente. Y tenemos otras personas como las víctimas de trata,
las víctimas de trata de personas, las víctimas de maltrato, o sea, tienen una vivencia altamente dolorosa y con gran daño a su persona, y de estas necesitan una atención especial. O también las víctimas de discriminación, ya sea por su lugar de origen, la etnia, los grupos étnicos más discriminados son los indígenas, o por su condición de género, las personas de la comunidad LGTBIQ y más. Entonces, es importante tomar en consideración estos indicadores en el momento de asegurar formatos, programas de atención a estas poblaciones. Ahora, ¿qué hablamos sobre los migrantes desaparecidos y fallecidos? ¿No es cierto? Pues no están exentos de sufrir estas situaciones debido a lo peligroso que son las rutas migratorias y que cursan a través de ellas sin ninguna medida de protección de sus derechos por los diferentes puntos por donde ellos se transitan. De los datos disponibles desglosados por sexo sobre migrantes desaparecidos y fallecidos registrados en el proyecto de migrantes desaparecidos de la OIM en el 2021 y enero a marzo del 2022, tenemos que la región la región de las Américas tiene 1.527 personas migrantes desaparecidos y fallecidos, y de ellos principalmente se ubican en América del Norte. América del Norte tiene una de las fronteras más peligrosas y letales, son más de 3.000 kilómetros que comparte con México, y en estos han ocurrido el fallecimiento y desaparición del 78% de hombres y 22% mujeres y un 5% de menores de 18 años. Esto es importante conocerlo, y esto solamente es una muestra porque hay un subregistro todavía de la información. En cuanto a las vulnerabilidades en la migración tenemos que la OIM estableció algunas fases del proceso de migración, y una de ellas es la fase de tránsito. Obviamente, el lugar de origen, donde las personas, por las condiciones de vida en las cuales se encuentran, por la precariedad, la falta de empleo, la desigualdad, la discriminación, la extrema pobreza, la inseguridad alimentaria y los demás elementos que inducen o que empujan los flujos migratorios, entonces ahí mismo se gesta la migración, ¿no? Y entonces luego pasan a una fase que es la fase de tránsito, donde ellos transcurren por diferentes rutas, y estamos hablando evidentemente de la migración irregular, donde las personas sufren de detención, separación, deportación arbitraria, pueden sufrir problemas, están expuestos a problemas de salud, accidentes, y sin acceso a servicios o a unidades de salud para su atención, a la explotación de todo tipo, sexual, laboral, eh, al abuso, a la violencia, y a la violencia no solamente de los traficantes de personas, sino también a la violencia inducida por miembros de grupos del crimen organizado y a la trata de personas. Es un dato importante, o por lo menos reconocer este aspecto de la niñez dejada atrás, porque esto es una experiencia que compartimos en los diferentes países. Esta es una estadística de Venezuela que presenta la OIM en el 2023, que 1 de 4 adultos venezolanos que viaja con niños deja al menos uno o más niños en el lugar de origen. ¿Y qué pasa con estos niños? Usualmente quedan al cuidado de abuelos o de otras familiares, incluso hasta de personas particulares, pero en su mayoría estos niños no están protegidos adecuadamente, y son estos niños que han dejado atrás, que han quedado detrás, que también pueden sufrir violencia, y esos son estos niños los que deciden en un momento dado gestar o irse en una ruta migratoria con el fin de un reintegro familiar. En cuanto al lugar de destino, entonces tiene varias etapas o fases, como es la fase del encanto, el hecho de haber llegado, de haber cumplido su objetivo. Sin embargo, rápidamente pueden evolucionar a una fase de frustración por la dificultad de adaptación. Esta dificultad de adaptación se debe porque hay privación de derechos. La falta de, no tienen identidad, no tienen derecho a la salud, a la educación, a un trabajo digno, a la igualdad y a la no discriminación. Entonces, las personas piensan a elaborar un duelo, y en muchas ocasiones un duelo múltiple, porque traen familia, amigos, grupos de pertenencia, la vivencia, la escuela, las costumbres, el idioma, hay un desarraigo. Y si este duelo se prolonga y se vuelve crónico, puede desarrollar el síndrome de Ulises, y hay depresión, ansiedad,
En los niños y adolescentes puede haber dificultad para el desarrollo de competencias psicosociales y la construcción de su personalidad. Posteriormente pueden evolucionar a la fase de recuperación, pero no necesariamente todos los migrantes van a cumplir esta fase. Algunos se desesperan y retornan o son privados de su libertad, etcétera. Esto es si las personas llegan a completar estas fases. La recuperación es cuando las personas establecen nuevas redes sociales a través de familia, amigos, en la escuela, grupos de convivencia, y esto les permite a ellos llegar a formular metas a corto y a mediano plazo. La fase de integración, que es un proceso de adaptación, un proceso de compartir con la población, en la población y en lugar de acogida, el proceso de participar en la interculturalidad para poder llegar a conformar una convivencia saludable entre las dos comunidades y mejorar el desarrollo del lugar donde están ubicados como en la fase de destino de su migración. Esto es lo mismo de las diferentes fases, pero también tenemos que hablar sobre el fortalecimiento del bienestar del migrante en el país de recepción. Realmente, los organismos internacionales, así como los diferentes países, han trabajado bastante en buscar el fortalecimiento de alianzas, redes, marcos legales multipaís, pero falta aún más tener análisis e interpretación de datos actualizados porque la migración sufre cambios constantes. Hoy es así, la semana cambia y entonces tenemos que estar intercambiando información con los países que estamos inmersos en esta problemática para la protección de los derechos de los migrantes. La idea es poder llegar, el objetivo es poder llegar a una migración ordenada y segura para que las personas puedan tener el acceso a la educación, a la salud, al bienestar social oportuno, equitativo e igualitario. Y siempre es importante en todas estas tomas de decisiones, en la formación de protocolos, programas, tener el enfoque de género y un enfoque participativo de los y las adolescentes migrantes para conocer las necesidades y expectativas de las personas y no solo verlos como cifras más. Bueno, les agradezco y muchas gracias. Gracias por la invitación.